¿Qué pasaría si los mapas en los que confías cambiaran el curso de las guerras, las fronteras y las ciudades? Esta noche, perseguimos cartas náuticas famosas que señalaron con seguridad lugares que nunca existieron. Un mapa agrandó Europa y redujo África. Otro convirtió a California en una isla. Un mapa falsificado en un maletín desvió a las divisiones nazis mientras las tropas reales navegaban hacia otros lugares. Un hermoso diagrama del metro mintió a propósito y millones de personas lo agradecieron a diario. Montañas fantasmales, islas desaparecidas y una línea que partió el planeta en dos. Si los dibujos mueven ejércitos e inversores, ¿qué pueden hacerte a ti? Quédate y verás cómo pequeñas decisiones cartográficas dieron forma a decisiones colosales. Esta es la historia de los mapas que mintieron, además de las consecuencias reales que desencadenaron. Mapa mundial de Mercator que sobredimensionó Europa y redujo África. Las aulas enseñaban un mundo distorsionado, donde el poder se escondía en las proporciones. La proyección cilíndrica de Gerardus Mercator agrandó Europa y redujo África drásticamente. Surgió de las necesidades de navegación, preservando los ángulos para los rumbos en línea recta. Pero se sacrificó una gran superficie, convirtiendo a Groenlandia en un falso gigante. Los libros de texto, los atlas y los globos terráqueos reforzaron esos mapas mentales distorsionados. Posteriormente, los activistas popularizaron a Peters, buscando la equidad con formas alargadas. Incluso hoy en día, los mapas web cambian de proyección, buscando un equilibrio entre precisión, estética y política. Pregúntate, ¿qué continentes parecen más grandes cuando los niños aprenden geografía por primera vez? Una simple decisión de diseño moldeó la curiosidad, el orgullo y las distancias imaginadas. La línea del Tratado de Tordesillas que repartió mundos desconocidos. Una sola línea redibujó futuros, dividiendo océanos que ninguna de las partes comprendía. España y Portugal negociaron en Tordesillas, dividiendo los mundos no europeos por longitud. Los cartógrafos calcularon a ojo el tamaño de la Tierra, ubicando erróneamente los meridianos a través de mares sin información. Más tarde, los marineros descubrieron que Brasil se encontraba al este, convenientemente dentro de la franja de territorio portugués. Al oeste, España reclamaba vastas Américas ancladas en nuevas capitales. No se consultó a las naciones indígenas, sus mapas no fueron incluidos en las negociaciones. El posterior acuerdo de Zaragoza replicó la estrategia hacia el este, haciendo malabarismos con islas ricas en especias. Las líneas en el papel se convirtieron en fuertes, banderas, misioneros y casos judiciales. Las conjeturas y la tinta transformaron la incertidumbre en siglos de fronteras seguras. El mapa de Toscanelli redujo el tamaño de la Tierra, engañando a Colón a través del Atlántico. Una tierra mal medida lanzó barcos, reduciendo los océanos dentro de la cabeza de Colón. El boceto de Paolo Toscanelli mezclaba la Asia de Marco Polo con matemáticas optimistas. Redujo el tamaño del globo terráqueo y aumentó considerablemente el ancho de Asia en los mapas. Cristóbal Colón llevaba copias, proponiendo rutas más cortas a los monarcas españoles. En cambio, se encontró con islas caribeñas, creyendo que Zipangú y Cathay estaban cerca. Los rumores de la tripulación, los vientos cambiantes y los cálculos chocaron con las costas reales. Los mapas no dejaban de cambiar el nombre de los lugares, mientras Colón insistía en que Asia se encontraba justo al oeste. Europa conoció nuevos continentes por accidente, oculta tras cálculos aritméticos ilusorios. Un error matemático se convirtió en puertos, plantaciones y un mundo atlántico permanente. Mapa de Walsh y Müller, llamado América. Una marca de un cartógrafo que perduró. Una sola palabra en un mapa marcó 2 continentes durante 5 siglos. Martin Walsh y Müller imprimió América, en honor a los viajes que se cuentan de Américo Vespucio.
pensaba que Vespucci reconocía un mundo nuevo, separado de Asia. Esa etiqueta se mantuvo, incluso después de que la geografía aclarara las complejas formas continentales. Una sola lámina xilográfica, reproducida por todas partes, viajando por las bibliotecas de los eruditos. Posteriormente, los editores suavizaron o eliminaron el nombre. Los lectores siguieron usándolo. Vespucci, Columbus y Cabot compitieron póstumamente a través de las paredes de las aulas. La imprenta hizo que la creación de marcas fuera más rápida que cualquier decreto real. La cartografía se convirtió en marketing, y el marketing, silenciosamente, renombró a media tierra. El mapa de Piri Reis sobre la Antártida cautiva a los creyentes. Un mapa otomano fragmentario desató siglos de afirmaciones descabelladas sobre la Antártida. El almirante Piri Reis recopiló fuentes portuguesas en pergamino de piel de gacela. Mostró las costas atlánticas sorprendentemente bien para ser la Estambul de principios del siglo XVI. Los lectores posteriores imaginaron una Antártida libre de hielo, interpretando erróneamente los límites de Sudamérica. Los historiadores desmintieron eso. Los contornos se ajustan mejor a Brasil y la Patagonia. Reis mencionó cartas náuticas capturadas, pilotos y una copia de Columbus. La supervivencia de su mapa es parcial, lo que invita a la especulación para llenar los vacíos. La verdadera historia es la síntesis, no la exploración prehistórica secreta. La inteligencia fragmentada generó precisión, mientras que la creación de mitos acaparó los titulares. La hermosa mentira del diagrama del Metro de Londres que cambió la navegación para siempre. Un diagrama sin escala enseñó a los londinenses a moverse como los lugareños. El rediseño del metro de Harry Beck ignoró la geografía, centrándose en las conexiones y la claridad. Las estaciones se extendían uniformemente separadas, los ríos se curvaban obedientemente y las esquinas se rompían. Los pasajeros confiaron en ello al instante, porque la legibilidad superaba las distancias literales de las calles. Los turistas por fin podían sortear los intercambiadores sin tener que lidiar con una ciudad extensa. El mapa resultó ser una mentira útil, ahorrando minutos al tiempo que ocultaba las relaciones superficiales. Diseñadores de todo el mundo copiaron este enfoque, desde metros hasta diagramas de aerolíneas. Posteriormente se suscitaron debates sobre las distorsiones al sur del río y la accesibilidad. La claridad conquistó a los ciclistas, recordándonos que la precisión no siempre es lo más importante. El mapa del metro de Nueva York de Vignelli de 1972, distorsionado pero definió la ciudad. Los neoyorquinos recibieron un diagrama magnífico que confundía el sentido común de las calles. Massimo Vignelli llevó la geometría al extremo, convirtiendo deliberadamente los parques en rectángulos color canela. El agua se volvió gris, Manhattan se enderezó y Central Park parecía achaparrado. Los usuarios se quejaron de las distancias engañosas entre las estaciones en superficie. La MTA la reemplazó, pero los diseñadores siguieron estudiando su claridad. Los turistas que recorrían el centro de la ciudad calcularon mal los tiempos de caminata, persiguiendo rectángulos perfectos en lugar de la realidad. Décadas más tarde, los diseños híbridos llegan a un punto intermedio, combinando esquemas con la geografía del vecindario. Vignelli regresó con una versión digital, aceptada principalmente por los aficionados. La belleza se topó con la reacción negativa. El debate aún se enseña en todas las clases de cartografía. El mapa de la salamandra del gerrymander que distorsionó la democracia en Massachusetts en 1812. Un distrito singular dio origen a una palabra que aún hoy sigue transformando las elecciones estadounidenses. El gobernador Elbridge Gerry aprobó las líneas de Massachusetts que se asemejan a una salamandra mítica. Los periódicos dibujaron a la criatura, ridiculizando la cartografía partidista convertida en un método depredador. Los votos se agruparon de forma inteligente, cambiando los resultados sin modificar ni un solo votante.
La táctica se extendió por todo el país, impulsada por datos demográficos y software. Posteriormente se presentaron impugnaciones judiciales, argumentando equidad, derechos de las minorías y cohesión comunitaria. Las líneas del mapa se convirtieron en campos de batalla, tan importantes como los propios candidatos. El chiste original sobrevivió a sus dibujantes y aún sigue dando que hablar. Una salamandra demostró cómo la geometría puede inclinar silenciosamente el poder político. Los mapas falsos de la Operación Mincemeat que engañaron al alto mando de Hitler. Los restos de un hombre muerto desviaron a las divisiones nazis de Sicilia. Los oficiales británicos Ewen Montagu y Charles Cholmondeley idearon el engaño. Vestieron el cadáver de Glyndwr Michael como el mayor William Martin, de los Royal Marines. Los papeles que se encontraban en el maletín sugerían Grecia y Cerdeña, respaldados por mapas falsos. Las autoridades españolas encontraron el cadáver. La inteligencia alemana leyó los documentos. Hitler desvió la atención, mientras los barcos aliados zarpaban hacia Sicilia. La invasión comenzó al amparo del papeleo, no solo de la oscuridad. Memorias posteriores revelaron una puesta en escena meticulosa, hasta el punto de incluir los talones de las entradas de teatro. Una nota de mapa falsificada resultó más eficaz que las bombas al desviar la atención del enemigo. El ejército fantasma de la Operación Fortitude desmintió a los nazis sobre el día D. Un ejército imaginario mantenía a raya a las fuerzas nazis mientras Normandía se fortalecía. La Operación Fortitude creó divisiones fantasma en torno al general George Patton. Tanques inflables, tráfico de radio falso y mapas que apuntaban a Pas de Calais. Agentes dobles como Juan Pujol pasaban detalles que los alemanes buscaban desesperadamente. Las fotos de reconocimiento confirmaron la existencia de señuelos, reforzando la obsesión de Hitler con Calais. Incluso después del día D, el alto mando alemán dudó en redesplegar las reservas. La planificación del engaño rivalizaba con la logística de la invasión, sincronizando secretos y señales. Los mapas mintieron descaradamente, manteniendo la verdadera cabeza de playa en silencio durante más tiempo. Un fantasma del primer grupo de ejércitos ganó valiosas semanas en Francia. El engaño del mapa de Vinlandia que reescribió la historia de la América vikinga. Un glamuroso pergamino prometía la llegada de los vikingos a América, pero luego se desmoronó públicamente. El mapa de Vinland apareció con sagas islandesas convenientemente ilustradas. Yale la adquirió. Posteriormente, los químicos la identificaron como un compuesto de tinta moderno. Los historiadores debatieron sobre procedencia, anotaciones marginales y sospechosos agujeros de gusano. El entusiasmo se desvaneció a medida que las pruebas apuntaban a una falsificación del siglo XX. En Lance Oaks Meadows, en Terranova, se conservan auténticas pruebas nórdicas. La farsa siguió recorriendo el país, dando conferencias, vendiendo más asombro que verdad. Recordó a los museos que las piezas carismáticas exigen un escrutinio más riguroso. A veces, la mejor historia sobre mapas es su cuidadosa refutación. Mapa mundi medieval. Jerusalén en el centro literal del mundo. Los peregrinos leen la teología como geografía, con Jerusalén coronada en el centro. El mapa mundi de Hereford mezclaba escenas bíblicas con criaturas lejanas. Oriente se alzaba, el Edén flotaba y Roma compartía márgenes abarrotados. No eran cartas náuticas, eran enciclopedias en vitela. Los monjes copiaron leyendas de Plinio junto con las rutas que podían seguir los peregrinos. Los reinos surgieron como ideas, no como parcelas delimitadas con coordenadas. Los viajeros aún se guiaban por la memoria, las estrellas y los prácticos portulanos. Los espectadores de hoy las interpretan erróneamente. Son géneros, no errores.
Trazaron un mapa de la historia de la salvación, no del kilometraje, e hicieron que el significado fuera portátil. El Océano Índico, sin salida al mar según Ptolomeo, bloqueó las rutas marítimas durante siglos. Las antiguas autoridades sellaron por error las rutas marítimas, embotellando el Océano Índico. El modelo de Claudio Ptolomeo cerraba el sur con tierras imaginarias. Los eruditos medievales e islámicos lo adaptaron, sopesando el texto frente a los viajeros. Los navegantes árabes ya conocían las rutas monzónicas a través del océano abierto. Los grabadores europeos siguieron copiando la barrera, siglos después de que los marineros la contradijeran. El cabo siguió siendo hipotético hasta que los viajes portugueses rodearon África. La autoridad impresa perduró más que la observación, porque el prestigio supera los testimonios de testigos oculares. Cuando finalmente se abrieron los mapas, las rutas de las especias reconfiguraron el poder mundial. Un diagrama de libro de texto mantenía las puertas cerradas hasta que los marineros las derribaron a patadas. Montañas de Kong. La cordillera africana que nunca existió. Inversores y exploradores persiguieron una cordillera que nunca existió. Los mapas europeos dibujaban las montañas de Kong al otro lado de África Occidental. Esta línea ayudó a organizar expediciones, tratados y rutas comerciales especulativas. Las fuentes mezclaron rumores de viajeros con conjeturas sobre el río desde Mungo Park. Los cartógrafos unieron los puntos con seguridad y luego se copiaron unos a otros durante décadas. Estudios de campo posteriores informaron, en cambio, de brechas, pantanos y colinas comunes. Los editores dudaban en borrarlos. Borrarlos significaba admitir viejos errores. Finalmente, la gama desapareció silenciosamente, dejando tras de sí atlas en ridículo. Las montañas imaginarias seguían dando forma a contratos reales, rutas y viajes arriesgados. Isla de California. Un error cartográfico imperial que duró un siglo. Los marineros rodearon una península porque en Europa se creía que California era una isla. Los mapas españoles del siglo XVII separaban Baja California del territorio continental de Norteamérica. Los romances sobre Amazonas y Perlas dieron sabor al malentendido geográfico. Exploradores como Ulloa y Quino defendieron posteriormente la existencia de una península. Sin embargo, los atlas grabados seguían repitiendo la isla, venta tras venta. Los comerciantes planificaban sus rutas en consecuencia, temiendo estrechos y desvíos inexistentes. Finalmente, las órdenes y los estudios reales presionaron a los impresores para que corrigieran los grabados. El largo margen de error demuestra que el impulso puede superar la fuerza de los informes costeros de primera mano. Las costas de papel resultaron ser más pegajosas que la costa real y polvorienta. Mar del Oeste. El fantasma del océano interior del Pacífico en los mapas franceses. Los lectores franceses admiraban un inmenso mar interior que nunca existió. Cartógrafos como Delisle y Boiche dibujaron un mar Pacífico en su interior. Recopilaron rumores de comerciantes, nativos e informes esperanzadores de jesuitas. Las costas prometían fáciles accesos a los mercados chinos y japoneses. Los exploradores registraron las desembocaduras de los ríos, imaginando atajos a través de montañas y llanuras. Viajes posteriores descubrieron bahías, estrechos y, finalmente, un continente obstinado. Los editores aclararon el color del mar y, finalmente, lo borraron por completo. Pero la promesa financió barcos, salarios y largos estudios costeros. La imaginación lucrativa dirigió los presupuestos mucho antes de que finalmente se presentaran las pruebas. El gran río del oeste que nunca llegó al mar. Los mapas mostraban un gran río que unía los continentes de forma práctica. Se supone que el río del oeste discurría desde las montañas rocosas hasta el Pacífico. Los comerciantes franceses y británicos esperaban encontrar rutas en canoa hacia Asia.
interpretaron erróneamente las descripciones de los porteos del río Columbia, el río Saskatchewan y el interior. Las expediciones siguieron el corredor, frustradas por cascadas y divisorias de aguas. Los mapas mostraban una línea discontinua, prometiendo conexión donde aguardaban acantilados. Más tarde, Lewis y Clark trazaron mapas de la realidad, cambiando la esperanza por planes de transporte. La fantasía persistió en las oficinas de ventas mucho después de que desaparecieran los diarios de campo. El comercio amaba el mapa más de lo que el paisaje amaba las canoas. Y Brasil. Isla fantasma al oeste de Irlanda que atraía a los marineros. Los marineros juraban que una isla brillaba al oeste de Irlanda y luego desaparecía. High Brasil aparecía como un disco redondo en las primeras cartas náuticas del Atlántico. Los pescadores contaban historias de niebla, luces y accesos prohibidos. Los cartógrafos copiaron fielmente el punto, moviéndolo cuando cambiaban los informes. Las expediciones regresaron con las manos vacías, trayendo consigo únicamente información meteorológica y leyendas. Algunos lo relacionaron con rocas reales, otros con espejismos y bancos de arena. Según estudios modernos, el círculo ha desaparecido de los gráficos y de las conversaciones. Pero los narradores la mantuvieron viva, como una meta esperanzadora más allá del horizonte. La desaparición de la isla seguía atrayendo barcos, como un imán hecho de rumores. Friesland, isla del Atlántico Norte, que rondó los mapas europeos durante siglos. Los capitanes del Atlántico Norte buscaban una isla que Mercator dibujó con seguridad. Friesland se ubicaba al sur de Islandia, siguiendo una tradición inspirada en Zenón. Dio origen a pueblos, cabos y puertos en múltiples grandes atlas. Los pilotos holandeses a veces informaban de impactos en tierra, otros solo encontraban líneas de tormenta. A medida que mejoraron los estudios, Friesland migró, se redujo y luego desapareció silenciosamente. Es probable que la fuente combinara rasgos de las Islas Feroe con mucha imaginación. Los editores dudaron, porque la eliminación implica confesar públicamente la existencia de grabados erróneos y costosos. Finalmente, Islandia se mantuvo aislada, y los marineros confiaron en cartas náuticas más recientes. Un atlas de prestigio puede bendecir la ficción con la misma tenacidad que las sagradas escrituras. Antilla, la isla de las 7 ciudades según el mito. Los príncipes portugueses perseguían una isla santuario prometida por rumores medievales. Antilia, la isla de las 7 ciudades, se extendía al oeste de Iberia. Supuestamente, dio refugio a refugiados de las conquistas musulmanas, fundando ciudades dirigidas por obispos. Los mapas portulanos dibujaban rectángulos, etiquetando los puertos con notas latinas llenas de esperanza. Los exploradores navegaron entre la niebla, regresando con corrientes, aves y conjeturas. Mientras Azores y Madeira fijaban sus posiciones, Antilia avanzaba más hacia el oeste. Colón leyó esas leyendas, absorbiendo conocimientos sobre la brújula y los nombres de las islas. El rectángulo finalmente se superpuso a archipiélagos reales, para luego desaparecer de las placas. Incluso los puertos fantasma pueden dirigir flotas cuando la esperanza supera la medición. La tierra de Crocker, un espejismo ártico que llevó a los exploradores a una persecución desenfrenada. La promesa de una isla atrajo a los hombres hacia el norte, solo para ofrecerles un aire resplandeciente. Robert Peary informó de la presencia de Crocker Land más allá de Ellesmere durante una expedición al Ártico. En 1913, Donald Macmillan lideró una búsqueda desde Ita, Groenlandia. El compañero Fitzhugh Green informó de la presencia de tierra lejana, probablemente un espejismo de Fata Morgana. La comitiva marchó durante días hacia un horizonte que seguía retrocediendo hacia el oeste.
Las lecturas de navegación, la luz cambiante y la presión del hielo confundieron las distancias y los rumbos. La financiación dependía del descubrimiento, mientras que los guías inuit advertían sobre trucos ópticos. Estudios aéreos posteriores e imágenes satelitales confirmaron que allí no existía nada sólido. Un fantasma del horizonte consumió dinero, tiempo y reputaciones con vientos cortantes. Tierra de Sanikov, isla ártica fantasma que los rusos buscaron en vano. Los exploradores persiguieron una playa que desaparecía entre la niebla y los témpanos que se rompían. Yakov Sanikov informó sobre tierras al norte de las islas de Nueva Siberia en 1811. Posteriormente, el barón Edward Toll organizó una expedición, persiguiendo con ahínco ese rumor. Su barco, el Zaria, luchó contra el hielo compacto y luego pasó el invierno entre témpanos a la deriva. Toll y sus compañeros siguieron avanzando en trineo, buscando acantilados que vislumbraban entre las cambiantes corrientes de agua. Las tormentas cerraron los pasos. Los suministros escasearon. El grupo nunca regresó a casa. Más tarde, los rompehielos y los aviones solo cartografiaron el mar, los bancos de arena y el hielo en movimiento. Los científicos lo atribuyen a espejismos, bancos de sedimentos o islas erosionadas engullidas por el mar. El rumor resultó persistente. El Ártico mantuvo su última palabra. El lago Parime y El Dorado. Ciudad dorada inexistente en los mapas coloniales. Los buscadores de tesoros marcharon tierra adentro tras un lago y una ciudad resplandecientes. Las primeras crónicas españolas e inglesas ubicaban el lago Parime en Guayana Francesa. Sir Walter Raleigh alimentó la leyenda con informes y esperanzas. Los cartógrafos dibujaron un vasto lago que rodeaba Manoa, El Dorado, El Dorado. Las expediciones encontraron ríos, rápidos y llanuras aluviales que imitaban lagos estacionales. Los guías indígenas describieron aguas cambiantes, interpretadas erróneamente como mares interiores permanentes. Estudios geológicos posteriores no encontraron ningún lago que coincidiera con los grandes dibujos. Sin embargo, durante siglos, los contratos, las subvenciones y las guerras se basaron en esa cartografía. La selva guardaba secretos de plata. Los mapas seguían vendiendo sueños. El reino errante del Preste Juan, extraviado por África y Asia. La Europa medieval buscaba un aliado cristiano cuya ubicación los cartógrafos cambiaban constantemente. El reino del Preste. Juan se estableció primero en Asia, luego se extendió a Etiopía. Cartas, leyendas y esperanzas de cruzados se plasmaron en territorios cartográficos delimitados. Viajeros como Marco Polo difundieron rumores que los impresores estabilizaron con entusiasmo. Posteriormente, los emperadores etíopes enviaron emisarios, lo que complicó las identificaciones y las expectativas. Jesuitas, comerciantes y diplomáticos debatieron sobre geografía frente a las escrituras y los rumores. Finalmente, los eruditos lograron desenredar las confusiones entre gobernantes, monasterios y nombres de lugares traducidos. La etiqueta se desvaneció, pero sus señales ya habían marcado el rumbo de la política. Un monarca fantasma gobernó los márgenes, ocupando la imaginación europea. Terra Australis Incognita. Un continente austral imaginario que impulsa la exploración. Un continente fantasma se extendía a lo ancho, equilibrando teóricamente las tierras del norte. Desde las ideas ptolemaicas hasta los grabados renacentistas, los impresores dieron color a las vastas tierras del sur. Los geógrafos argumentaban sobre la simetría. Las grandes tierras del norte requerían contrapesos del sur. Los viajes holandeses y españoles fueron erosionando las costas, confundiendo islas con límites. Más tarde, James Cook cruzó latitudes más meridionales, encontrándose en su lugar mares repletos de hielo. La Antártida existía, pero no era el gigantesco paraíso templado que muchos imaginaban. Las empresas comerciales
seguían financiando las búsquedas, esperando encontrar puertos y mercancías a la espera de banderas. A medida que mejoraban las cartas náuticas, Terra Australis se fue reduciendo, fragmentándose en archipiélagos con nombre propio. Las últimas sombras se desvanecieron cuando la realidad finalmente superó a los sueños simétricos. Estrecho de Anian. Canal de los deseos que separa Asia de América. Un estrecho atajo aparecía en los mapas, prometiendo Asia justo más allá de Alaska. El estrecho de Anian aparece en cartas náuticas venecianas y españolas del siglo XVI. Algunos lo relacionaron con rumores chinos, otros con una mala interpretación de las bahías del norte. Los exploradores sondearon las ensenadas de las costas del Pacífico, siguiendo el viento a través de los fiordos. El hielo, las mareas y los acantilados seguían impidiendo el paso del anunciado corredor transcontinental. Vitus Bering confirmó posteriormente la separación, pero no un paso tierra adentro fácil. Los cartógrafos utilizaron líneas discontinuas para mantener la esperanza de los inversores y la estabilidad de la financiación. El nombre perduró, fusionándose finalmente con las ambiciones más amplias del Paso del Noroeste. Una etiqueta sobrevivió a la evidencia, porque la esperanza pule cada canal vacío. Mapas fantásticos del Paso del Noroeste que atraparon a generaciones de exploradores. Una prometida ruta marítima atrajo repetidamente a los barcos hacia los inviernos árticos. Martin Frobisher, John Franklin y Roald Amundsen siguieron el mismo camino. Los primeros mapas borraban las estaciones de hielo, sustituyendo los peligros por un acogedor azul. El almirantazgo de Barrow impulsó expediciones, acumulando provisiones, carbón y barcos especializados. Las tripulaciones de Franklin desaparecieron, mientras que los testimonios inuit preservaron fragmentos y rutas. Finalmente, Amundsen logró sortear los bajos con su balandra, demostrando que con paciencia se podía pasar. El comercio seguía prefiriendo los canales de Panamá y, posteriormente, los de la región ártica a las ventanas estacionales del Ártico. Los mapas satelitales muestran ahora un adelgazamiento del hielo que se extiende a lo largo de varios años, pero la navegación sigue siendo peligrosa. La cartografía onírica se topó con la realidad climática y la realidad llevó la cuenta. La denominación de Gran Desierto Americano, que retrasó la colonización de las llanuras. Una etiqueta intimidante en los mapas convirtió las praderas en zonas psicológicamente prohibidas. Los agrimensores del siglo XIX denominaron a las grandes llanuras como el Gran Desierto Americano. Los informes de Stephen Long destacaban las vastas extensiones sin árboles y la escasez de agua superficial. Los emigrantes se dirigieron hacia Oregón y California, evitando las rutas del interior de las praderas. Posteriormente, la llegada del ferrocarril transformó la región, convirtiéndola en una oportunidad en lugar de un lugar de desolación o desperdicio. Las leyes de colonización, el alambre de púas y los molinos de viento reescribieron las anteriores advertencias. Durante décadas, Rainier engañó a los agricultores hasta que la sequía castigó esos folletos optimistas. El apodo se desvaneció, pero su desvío reconfiguró los tiempos de migración y asentamiento. Una leyenda aterradora desapareció, reemplazada por hileras de trigo y cuadrículas municipales. Los mapas del ferrocarril. La lluvia sigue al arado, inducen a error a los colonos sobre el clima. Los carteles prometían que el tiempo mejoraría simplemente con la llegada de los colonos. La teoría de que la lluvia sigue al arado afirmaba que el cultivo aumentaba las precipitaciones en las praderas de forma natural. Promotores, compañías ferroviarias y agentes inmobiliarios imprimieron mapas persuasivos con colores que reflejaban el clima. Los años húmedos de la década de 1870 respaldaron convenientemente las optimistas afirmaciones sobre las precipitaciones.
Las familias construían casas de adobe, sembraban trigo e hipotecaban sus sueños a las estaciones. Luego regresó la sequía, dejando al descubierto la ciencia de folleto y los frágiles monocultivos que se escondían debajo. Las tormentas de polvo posteriores pusieron de manifiesto las limitaciones, a pesar de los tractores, los pozos y la planificación urbana. Los meteorólogos finalmente rechazaron las afirmaciones de causalidad. Los patrones oceánicos explicaban los ciclos de lluvia, un eslogan que prometía cheques que el clima se negaba a cobrar. Los errores del mapa de Mitchell que provocaron la guerra fronteriza de Aroostook. Un mapa respetado empujó a dos naciones hacia un enfrentamiento entre leñadores. El mapa de John Mitchell de 1755 fundamentó el lenguaje del Tratado sobre la frontera de Maine. Las ambiguas fuentes de los ríos y las descripciones de las tierras altas chocaron con la agreste realidad. Los topógrafos estadounidenses y británicos exhibían copias contradictorias y lecturas de brújula diferentes. Los equipos de leñadores y las milicias se arrestaban mutuamente en los campamentos madereros nevados. Los gobernadores exigían tropas. Los periódicos clamaban: nadie quería bajas reales en el campo de batalla. Daniel Webster y Lord Ashburton finalmente negociaron rutas a través de St. John. El acuerdo alivió las tensiones, aunque el prestigio de Mitchell quedó ligeramente dañado. Un hermoso mapa mural casi convirtió los pinos en bayonetas para los políticos. El error en el mapa de límites de la Franja de Toledo, que reconfiguró dos estados americanos. Un error en las labores de topografía desencadenó la casi guerra entre Michigan y Ohio. Los mapas que competían entre sí ubicaban la línea de la bahía de Maumee al norte o al sur. Las milicias se organizaron en 1835, intercambiando principalmente arrestos y amenazas, no balas. El Congreso necesitaba calma y prometió la conversión de Michigan en estado a cambio de que cediera la franja de tierra. Michigan aceptó a regañadientes, recibiendo la península superior como territorio de consolación. Ese comercio demostró posteriormente su valor con el cobre, el hierro y los bosques. El error cartográfico se convirtió en un eje económico, a pesar del orgullo estatal herido. Los lugareños todavía bromean sobre los mojones fronterizos y la bravuconería territorial desaparecida. Una disputa en la bahía reconfiguró futuros mucho más allá de un rincón pantanoso. El mar imaginario de Verrazzano que divide Norteamérica en los mapas del Renacimiento. Una mala interpretación de la línea costera convirtió los estrechos de Carolina en un mar transcontinental. En 1524, Giovanni da Verrazzano esbozó un estrecho istmoamericano. Probablemente confundió las aguas de Pamlico y Albemarle con canales oceánicos. Los grabadores europeos exageraron la brecha, imprimiendo un mar interior de este a oeste. Los comerciantes celebraron, esperando encontrar atajos desde los puertos atlánticos hasta los mercados asiáticos. Posteriormente, viajes españoles e ingleses descubrieron islas barrera que escondían lagunas poco profundas. Las correcciones llegaron poco a poco. Los errores bellos siempre superan a las notas a pie de página aburridas. En el siglo XVII, los atlas unieron la costa en una tierra continua. Un problema de perspectiva momentáneo se multiplicó en décadas de tinta persuasiva y llena de ilusiones. Las islas fantasma del mapa de Zeno, que desorientaron a los navegantes del Atlántico. Un mapa del Renacimiento tardío esparcía islas inexistentes por mares fríos. El relato de Zeno describía viajes a Estotilandia, Frisia e Icaria. Los historiadores sospechan que Nicolò Zeno creó relatos compuestos o directamente inventados. Aún así, las principales imprentas copiaron las islas, dando a los capitanes puntos de referencia falsos. Algunos informaron haber visto sombras, bancos de niebla o ballenas que interpretaron como cabos lejanos. Otros, simplemente, encontraron latitudes vacías donde deberían haber aparecido puertos. Gradualmente,
La mejora de los métodos y levantamientos de longitud eliminó esos errores decorativos. Sin embargo, la autoridad del mapa perduró en las cartas náuticas generaciones después de que perdiera credibilidad. Una historia familiar se convirtió en ríos de tinta para pilotos desafortunados. Aquí hay dragones. Los monstruos marinos comercializan el peligro más que reflejar la realidad. Los tentáculos y las serpientes en los mapas transmitían más advertencias que hechos. El barco Carta Marina de Olaus Magnus era famoso por sus desfiles de ballenas y criaturas que se retorcían. Los editores adornaban aguas desconocidas, advirtiendo a los marineros mientras llenaban los espacios en blanco. Los monstruos servían también para ilustrar peligros como bancos de arena, tormentas o hielo. Los marineros intercambiaban historias en los puertos. Los grabadores traducían los chismes en iconografía. Las tarifas de los seguros, no los dragones, son las que realmente determinan los cálculos de riesgo para los viajes. A medida que avanzaba la hidrografía, las criaturas se retiraban, dejando tras de sí sondeos y contornos costeros. Sin embargo, la imaginería perduró, alimentando mitos sobre la incompetencia en la navegación medieval. Las bestias más temibles eran los márgenes donde la ignorancia se encontraba con la creatividad empresarial. Agloe, Nueva York. La trampa de derechos de autor Ciudad de Papel que se hizo realidad. Una aldea ficticia apareció accidentalmente porque así lo indicaban los mapas a los conductores. Los cartógrafos crearon Agloe como una trampa de derechos de autor contra los plagiadores. Una tienda local adoptó el nombre, anclándolo en la realidad. Cuando otro mapa mostró Agloe, se iniciaron litigios para determinar quién había inventado la geografía. Los jueces analizaron si una empresa real transformaba la ficción en realidad. Con el tiempo, la aldea desapareció, pero la historia con moraleja sobrevivió. Los mapas digitales aún heredan peculiaridades de conjuntos de datos y editores antiguos. Ahora los usuarios geolocalizan lugares más rápido de lo que los tribunales pueden definirlos. En ocasiones, la cartografía inventa destinos y luego argumenta que existen de verdad. Error de Google Maps en la delimitación de fronteras que desató una verdadera crisis diplomática. Un fallo en el sistema digital de fronteras envió soldados a través de una zona húmeda en disputa. En 2010, fuerzas nicaragüenses ingresaron a territorio costarricense cerca de Isla Portillos. Según los informes, los comandantes consultaron mapas en línea que ubicaban erróneamente el límite del río. San José protestó internacionalmente. Managua defendió sus posiciones y reivindicaciones históricas. Las imágenes satelitales y los tratados fueron revisados por organismos regionales y mundiales. Las empresas tecnológicas actualizaban sus interfaces mientras los diplomáticos intercambiaban notas y acusaciones. La Organización de los Estados Americanos instó a la retirada para calmar las tensiones. Un pequeño error cartográfico amenazó con una confrontación muy poco virtual. Los píxeles se movieron, y de repente las botas también, demostrando que los mapas aún importan. Antimeridiano de Zaragoza, que repartió indebidamente las islas de las especias de Asia entre imperios. Un tratado posterior extendió la línea divisoria del mundo hasta Asia. España y Portugal negociaron Zaragoza en 1529, fijando cuidadosamente el precio de las Molucas. Los cartógrafos estimaron las longitudes con errores mayores que los de muchos archipiélagos. Los comerciantes codiciaban el clavo, la nuez moscada y la macis, mientras los diplomáticos trazaban fronteras con tinta. El antimeridiano tenía como objetivo complementar a Tordesillas, supuestamente aclarando las esferas. En la práctica, los navegantes hacían malabarismos con licencias, banderas y monopolios reales superpuestos. La posterior expansión holandesa reordenó el control independientemente de la elegante geometría de los tratados. Los marineros siguieron navegando donde les atraían las ganancias, no donde les dictaban las rutas.
Los títulos académicos mal colocados demostraron que los imperios apostaban con cifras que nadie podía medir. Isla Sandy, isla fantasma del Pacífico Sur borrada en 2012. Un polígono negro en las cartas náuticas desaparecía cuando un barco navegaba a través de él. La isla Sandy apareció entre Australia y Nueva Caledonia en conjuntos de datos globales. En 2012, el RV Southern Surveyor solo encontró agua azul profunda. Es probable que la entrada se deba a antiguas lecturas erróneas o errores de transcripción. Los Mariners eliminaron la función, mientras que los titulares celebraron su desaparición. En ocasiones, las composiciones satelitales aceptaban artefactos. La verificación se retrasaba con respecto a la publicación. Los hidrógrafos actualizaron las cartas náuticas, eliminando los fantasmas del Mar del Coral. Los atlas escolares y los mapas digitales subsanaron discretamente su vergonzosa laguna. Una elegante nada recordó a todos la importancia de la veracidad de los píxeles convenientes. Bermeja. La isla del Golfo desaparecida que distorsionó las reivindicaciones marítimas de México. Un antiguo islote con nombre español desapareció donde más importaban las fronteras petroleras. Bermeja figuraba en las cartas náuticas coloniales del Golfo de México. Los estudios modernos no lograron localizarlo, a pesar de las comprobaciones de coordenadas y profundidad. Algunos especularon con hundimientos del terreno o tormentas. Otros susurraron conspiraciones sin pruebas. Los equipos legales recalcularon las zonas exclusivas, ajustando las líneas sin el islote. Los legisladores exigieron respuestas. Los oceanógrafos volvieron a arrojar resultados negativos. El caso puso de manifiesto la colisión entre mapas de archivo y la geopolítica de la era de los recursos. Ya fuera por erosión o por error, la roca ausente siguió influyendo en las negociaciones. Un nombre teñido de rojo perduró, incluso después de que el mar dijera que no.